Segundo, nos parece que si podemos conocer el nombre, la localidad, etcétera, de una persona que recibe 305 pesos de oportunidades, podríamos saber a quién se le cancelaron 500 millones de pesos. Pues se lo dices de una manera absolutamente inobjetable respecto al interés público de todo esto. ¿Qué sigue? Mira, nosotros esperaríamos que siguiera, que el Servicio de Administración Tributaria en un Estado de Derecho cumpliera la ley y obedeciera al IFAI. Segundo, trabajar hay una comisión especial para el presupuesto de gastos fiscales en el Congreso de la Unión. Cuando inicie la próxima legislatura, nosotros queremos trabajar con ellos. Nos parece que es un tema muy relevante. Y tercero, me parece que hay que tener una discusión madura y sensata de que no, insisto, no transgrede ningún espacio de intimidad que podamos conocer con buenas razones si hay una acumulación de la cancelación de créditos en 1, 2, 100, 20 deudores. Yo creo que se puede tener, esa es nuestra postura, es esa. Yo creo que se pueden tener razones a favor o en contra. Pero lo que no podemos omitir es que uno de los problemas principales del país es la capacidad de recaudación. Tenemos un boquete recaudatorio. Y si esto se discute aisladamente como si fuera estrictamente un asunto de unos negligentes que quieren ir a conocer un nombre, pues me parece que no estamos a la altura del problema que se está tratando. Estamos hablando, mira, en el país hemos avanzado muchísimo en revisar cómo gastamos, pero hemos revisado muy poco cómo recaudamos. Y un país que no recauda no es capaz de satisfacer derechos. Y ahora que nos quieren plantear una reforma fiscal, dentro de las reformas que se están anunciando que se van a debatir, bueno, pues está ese asunto, ¿no? Una reforma fiscal debería incluir el cobrar a los que se debe cobrar. Tal cual. Y poner a consideración la eficiencia o ineficiencia precisamente en el ámbito recaudatorio, estoy totalmente de acuerdo, y en tratos que pueden ser discrecionales o favoritismos fiscales que pudieran estar en el trasfondo de todo esto y que al final de cuentas no se ha podido revelar información que permita a la sociedad tener un criterio respecto a por qué se toman ciertas decisiones en el ámbito fiscal de cobrar o de no cobrar o de cancelar créditos fiscales. Así que lo que esperamos es la respuesta del propio SAT, que presumiblemente pues se mantendrá en su negativa, porque ha sido muy consistente en decir que la ley le impide entregar esa información. Yo considero que la ley no se lo impide porque la ley está sujeta a interpretación y ya hay muchos anuncios de cuál podría ser esa interpretación correcta. Insisto, el propio IFAI, la propia sentencia de primera instancia, el propio proyecto del ministro Saldívar. Entonces yo creo que el Servicio de Administración Tributaria se podría sentir descargado de culpas, porque con todos esos referentes de interpretación... Que se liberen de la preocupación de que van a infringir la ley. Tal cual, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos referentes positivos para decir, no pasa nada. Si lo dice un ministro de la Corte en un proyecto para discutirse, si lo dice el IFAI, si lo dice una juez en primera instancia, yo creo que podrían dejar de preocuparse y sentirse un poquito más ligeros en esa más libres responsabilidad. Para revelar la información se solicita. La mínima que se necesita para un debate público vigoroso y para un debate público a altura. Déjame mira, pongo un argumento sin afán de distraer la atención, pero en Portugal, y esto es un documento que genera la Comisión Europea en un proyecto que se llama Cohesión Social, se sugiere que la publicación de los datos de los deudores es positiva para la recaudación. Eso se hace como en un proyecto. Y con el paso del tiempo se demuestra que sí, que publicar los datos de los deudores terminó beneficiando la capacidad de recaudación. Porque, insisto, no envilece deber, no envilece no tener para no pagar. Lo que envilece es abusar de las circunstancias legales que permiten que a unos se les cobre y a otros no. En Argentina, el Servicio de Administración Tributaria, el equivalente de ellos de la Ciudad de Buenos Aires, publica en la página de internet quienes deben. Nosotros tenemos nuestros padrones, insisto, de oportunidades, de Procampo, en las páginas de internet. No tendría por qué llamarnos escándalo. Nadie quiere conocer cosas indebidas. ¿O el nombre de un comunero es distinto que el de un millonario? Puede ser. La verdad es que esa es la... Mira, pongo otro argumento sobre la mesa. Las donatarias autorizadas de este país, las que reciben la autorización del Servicio de Administración Tributaria para recibir donativos deducibles de impuestos, tienen que entregarle al SAT
y se pone a disposición del público información sobre cuántos donativos en efectivo recibieron, qué hicieron con esos recursos, cuánto personal tienen y qué objetivos lograron. Y además, la ley nos obliga a que pongamos a disposición del público en nuestros recintos fiscales esa información para cualquier tercero que quiera irlo a trabajar, que quiera irlo a leer. Entonces, a mí eso sí me parece que es muchísima información sensible, y el SAT nunca se ha escandalizado porque la ley tenga ese mandato para revelar tantísima información a terceros. Y somos donatarias autorizadas, humildes donatarias autorizadas. A mí me parece que no hay una proporción, es profundamente asimétrico el tratamiento y la vehemencia con la que de pronto resulta que el nombre es una cosa que es imposible de revelar y se construyen mitos. El nombre sí es un dato personal, sí es susceptible de protección y de tutela, pero el nombre también es el dato personal más público que tenemos. Uno va un día a votar a la casilla y ahí está la lista de todos los vecinos. Uno va un día, si alguien es admitido a una preparatoria o una universidad, su nombre sale en un periódico. Vamos, el nombre te puedo enlistar muchísimas razones en donde el beneficio, el favorecimiento, el trato positivo o amable del Estado hacia las personas es mucho más laxo, mucho más bajo, de menor intensidad que la cancelación de un crédito fiscal, y sí lo podemos conocer. Y bueno, para despedirme, porque hace rato te decía que me tengo que ir corriendo al aeropuerto porque voy a Oaxaca, a ver si llego. Yo creo que hay que aplaudir la resolución de la Suprema Corte de la Justicia de ayer, no la nuestra, no porque no agradezcamos la discusión. No en el tema del artículo 69, sino el caso Campeche. El caso Campeche. Despídete con el caso Campeche, que al final de cuentas, qué interesante que la Corte resolvió el mismo día los dos temas. Sí, y lo relevante del caso Campeche es, primero, se despeja toda duda de que lo que resuelven los órganos de transparencia... ¿Cuál es el caso Campeche? El caso Campeche, muy brevemente, se modifica un artículo que es el 74 en la ley de Campeche, que permite que se impugnen las resoluciones del órgano estatal de transparencia ante una instancia administrativa, propiamente ante un tribunal superior. Y esto significaba que iban a poderse hacer revisiones y que se le iban a poder enmendar la plana, que las autoridades iban a poder acudir a esta instancia de revisión para que se pudiera corregir o entrar al fondo de las resoluciones que emitían o que emite el órgano de transparencia de Campeche. El caso llega a la Corte por la inconstitucionalidad, entendiendo que las resoluciones de los órganos de transparencia son definitivas e inatacables para la autoridad e impugnables por los ciudadanos cuando afecten derechos fundamentales. Es decir, no se está dejando a nadie en estado de indefensión. Nosotros tenemos nuestros derechos constitucionales bien protegiditos. Lo que no se permite es que la autoridad se duela por razones de ilegalidad. Entonces, el caso llega a la Corte y el mismo día que a nosotros no nos favorece el razonamiento, el criterio de los ministros, sí favorece, me parece, de manera contundente a la transparencia en este país. Muy buena noticia. Porque sí, y más a la lectura, mira, por ejemplo, a la lectura del caso SAT. El SAT acudió ante un tribunal administrativo. Bueno, pues ahora este es un mensaje también para el SAT, es un mensaje para la Procuraduría General de la República. Las resoluciones, por mayoría de razón, como dicen los jueces, las resoluciones del IFAI tampoco son atacables por la autoridad, como no lo son las del órgano de transparencia de Campeche. Entonces, también hay buenas razones para celebrar. Me parece que la Corte acierta en confirmar la constitucionalidad de este sistema mexicano, que es muy atípico, que llama la atención en el mundo porque que los órganos de transparencia, ya la autoridad no pueda impugnarle sus resoluciones, sorprende. Pero no tendría por qué llamar tampoco a sorpresa, porque la información es pública, lo dice la Constitución. ¿Cuál va a ser el daño de revelarla? Las 8 columnas del diario Reforma, que ha estado muy atento al tema también, es Blinda Corte Transparencia. Está bonito el titular. Está muy bonito. Está bonito el titular porque invalida recurrir de soluciones de acceso a la información y bueno, pues negó el recurso a los 3 poderes, tanto federal, estatal y municipal. Así que bueno, las 2 cosas resueltas ayer por la Corte. Miguel, córrele. Muchísimas gracias, Carmen. Que vas a un lugar maravilloso que es Oaxaca. ¿Te vas por Aeroméxico? Sí. Bueno, que te esperen ahí los amigos de Aeroméxico, que no se vaya el avión, ahí va. Miguel, gracias y un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y por este largo trayecto, largo peregrinar de fundar en este tema y en otros tantos a favor de la información y la transparencia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Gracias a Fundar.